buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 25 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En el fin de semana, atentados terroristas terribles, espantosos. En partes muy distintas, pero es el mundo en manos del terror. El atentado en Kabul, 80 muertos, más de 200 heridos, un atentado incalificable. Los atentados en Alemania, que fueron dos, el de Múnich y ayer el del sur de Alemania, donde un loco, porque todos son locos, ya dicen es que fulano de tal, es que era desequilibrado. Para poner una bomba y matar gente inocente que uno no conoce, tiene uno que ser un loco. Una persona equilibrada no es capaz de hacerlo, eso no es posible. Bueno, pero en fin, otro loco aparece, 12 heridos en un concierto musical. ¿Qué va a hacer Europa con el terrorismo? El publicista de Rousseff, esto ha pasado desapercibido para muchos, confiesa y la enreda. Era la mano derecha de Rousseff en sus campañas publicitarias y confesó haber recibido 4.5 millones de dólares para hacer campaña por la señora Rousseff. La acabó de hundir. No quería declarar, pero finalmente declaró. Monumental escándalo en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y en la campaña de Hillary Clinton. Era lo que faltaba. Cada vez Donald Trump muestra características más detestables para ser presidente de los Estados Unidos. La esperanza que quedaba, la señora Clinton. Y vea pues lo que le pasa. El Partido Demócrata, oficialmente la señora Wasserman, que es la presidenta del Comité Nacional, estaba manipulando correos para desacreditar a Bernie Sanders por sus convicciones o no convicciones religiosas. En todo caso, los pillaron porque apareció Wikileaks revelando los correos del Partido Demócrata y dice que ese es el comienzo, que los que vienen, pobre Estados Unidos, no tiene por quién votar. ¡Qué escándalo! Escándalo sobre escándalo. En Colombia tenemos que lamentar la muerte de Juan Mario Laserna. Fue muy cercano a esta casa, hermano de Dorotea Laserna, nuestra colaboradora maravillosa durante tanto tiempo, tío de Paloma Valencia Laserna, por muchas partes muy cercano, una persona cuyo talento y formación y antecedentes le hubiera permitido ser mucho más y tener una carrera mucho más brillante de la que tuvo. Pero, ¿para qué juzgarlo? Un hombre extraordinario en sus conocimientos, en su formación, en los servicios al país, falleció en un trágico y absurdo accidente, pues como son todos, los accidentes son así. Pero qué horror, no se sabe quién conducía el vehículo, probablemente fue el mismo Juan Mario. En todo caso, una pérdida grande para el país de una vida que, lo tenemos que decir con dolor y con franqueza, apuntaba mucho más alto de lo que pudo ser en el último tiempo, donde estuvo muy retirado de los asuntos públicos o teniendo muy poca incidencia en ellos, un hombre que ha debido ser pieza fundamental en su partido y en el país. El acuerdo camionero. Al fin, ¿por qué se firmó el acuerdo camionero? Y una pregunta que tenemos que hacernos, ¿y por qué no se había firmado 45 días antes? Para lo que se firmó, lo mismo da 45 días antes que 45 días después, cuando le causó al país daños irreparables, como lo dijo el propio presidente de la ANDI, que es un empleado de Santos, que los daños en la industria son daños irreparables. Bueno, estaremos con el señor presidente de la Asociación de Transportadores de Carga para que nos cuente a ver si entendemos tanto el levantamiento del paro como el paro mismo. En
Venezuela, el juicio a Leopoldo López. Nueva audiencia, parece que en 15 días la Corte da su veredicto, pero el veredicto ya se conoce, porque Diosdado Cabello, que es el dueño de la Corte, salió a decir que Leopoldo López no puede ser puesto en libertad, y entonces ya con eso queda, porque Diosdado Cabello manda en el Poder Judicial como cada uno puede mandar en su casa el que manda en su casa. Leopoldo López, una víctima de esta persecución política infame de un gobierno que destruyó a Venezuela. Las últimas cifras indican que la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela será del 10% en este año, con una inflación del 700%. ¿Quién maneja eso? Y los venezolanos quieren venirse en masa a Colombia simplemente a comprar un poco de harina, papel higiénico y unas pastillas de aspirina. Y el gobierno colombiano les cierra la frontera con un objetivo político, que no veamos lo que nos va a pasar cuando sean las FARC definitivamente las que manden en este país. Ya están mandando, pero todavía les falta un poquito. Vamos para allá, vamos a parecernos a Venezuela. Y entonces, para que no nos veamos en ese espejo, cierran la frontera para que no veamos lo que es la desesperación, la angustia, la locura de gente que viene a comprar unas aspirinas y un poco de harina. Por Dios, en el país más rico del continente, que es Venezuela. Esa, pues, es la situación que tenemos en Venezuela. Leopoldo López no está siendo juzgado, sino que está siendo condenado, lo mismo que en Colombia está pasando con Luis Alfredo Ramos, con Diego Palacio, con Sabas Pretel, con Jorge Noguera. Siga la lista interminable de víctimas de esta justicia politizada que no administra justicia, sino que ejecuta venganzas políticas. La revista Semana reconoce sus excesos y los de la Fiscalía, y habla de que realmente hubo excesos contra Luis Carlos Restrepo, Santiago Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe, Óscar Iván Zuluaga. ¿Y por qué no mencionó a Luis Alfonso Hoyos? ¿Y por qué no mencionó a David Zuluaga? ¿Y por qué no mencionó al coronel Mejía Gutiérrez, y al general Rito Alejo del Río, y al general Arias Cabrales, y a todos los generales, y a todos los capitanes? ¿Por qué se olvidó del capitán con el que hablamos el pasado viernes, que fue condenado sin prueba ninguna, simplemente porque es miembro del ejército, cuando hizo un acto de servicio y rescató a unos muchachitos que habían sido secuestrados por el ELN? La revista Semana se confiesa. No lo sabían ustedes, pero se los contamos, que hace ya 2 meses fue elegido consejero de Estado Óscar Darío Amaya, y no ha sido posible que Santos lo posesione. Le ha puesto 3 citas y le ha incumplido las 3 citas, y no lo posesiona, porque tiene el vago temor de que sea un hombre imparcial en el juzgamiento del tema del procurador Ordóñez Maldonado. ¿En qué estamos, por Dios? ¿En qué estamos? Cae en Colombia dramáticamente la producción petrolera. Llegamos en junio a 888.000 barriles. Estábamos en más de 1 millón de barriles por día. Hemos perdido cerca de 140.000 barriles diarios de producción. Y entonces, dicen los analistas, eso se debe al bajo precio del petróleo. ¿Qué? Perdóneme, cuando el petróleo baja, ¿el petróleo se esconde entre los pozos? ¿Se esconde y dice, no, con ese precio tan bajito no salgo? Por favor, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, tranquilamente, es que hay ataques de las comunidades, ataques del ELN, que no hay dinero con que hacer las exploraciones y los estudios de sísmica correspondientes, y el país está en lo que está. Y a propósito de que está en lo que está, no lo decimos nosotros, lo dice Fitch, una de las grandes calificadoras de riesgo del mundo. Por ahí vendrán Standard & Poor's y todas las demás.
nos pasa de estable a negativo en la calificación. Vamos a perder ya el grado de inversión. Y eso pues no lo estamos diciendo los críticos de la economía colombiana, lo están diciendo las grandes calificadoras de riesgo del mundo. ¿Qué hace falta? Hace falta nada menos que la reforma tributaria, que va a acabar de arruinar el país, subiendo el IVA, poniéndole IVA a productos que hoy están exentos y gravando más a la clase media y a las clases pobres del país. Tim Kaine es la fórmula de Hillary. Nos parece una excelente elección de un hombre que a veces nos parece más un pastor protestante. Este es católico, católico de convicciones, pero alguien que tenga convicciones, y alguien que crea en Dios, y alguien que sea sensato y que le llegue a la gente. Nos pareció una excelente elección la que hizo Hillary Clinton. Él es católico practicante, habla español, digamos que un buen español para un norteamericano, pero se entiende perfectamente en español, de manera que es un hit o un home run, pero al mismo tiempo cometen el error, ya hablando pues de béisbol, de los correos electrónicos que se los pesca Wikileaks, y donde aparece lo que aparece sobre la campaña contra Bernie Sanders y otras cosas que están por venir. La vergonzosa campaña por el sí. Es que ya empezó. La campaña por el sí ya empezó. Campaña por el no está prohibida. La campaña por el sí ya empezó. Santos inaugurando casas, y en la inauguración de las casas diciéndole a la gentecita a la que el gobierno le regala una casa con la plata de todos los colombianos que tienen que votar por el sí. ¿Pero esto qué es? Y se va para otro sitio donde no hay agua, inaugura algo que se parezca a un acueducto y le vuelve a hacer campaña por el sí para que lo saquen en todos los medios de comunicación. Esto es una vergüenza. La campaña no ha empezado y el gobierno tiene que someterse a las reglas de juego que dictaminó la Corte Constitucional. Rusia y los Olímpicos, lo habíamos dicho, Rusia fue sorprendida haciendo dumping en grande escala. Los atletas fueron expulsados de los Juegos Olímpicos y para los otros deportes se esperaba la decisión del COI, del Comité Olímpico Internacional. Se lavó las manos, como Pilatos, y dijo, esto que lo falle cada una de las federaciones. Entonces cada una de las federaciones dirá si excluye o no excluye a Rusia de las competencias de Río de Janeiro, que no pueden tener más negros presagios simplemente porque no es posible. Se destapan los sobrinos de Maduro y dicen pues lo que todo el mundo sabía, que sí son narcotraficantes y que la cocaína que tenían y que toda la que iban a recibir para mandar a los Estados Unidos venía de las FARC. Y las FARC siguen siendo los grandes promotores de la paz en Colombia. La paz, con unos cocaleros, es hacer la paz con un Pablo Escobar o con unos Rodríguez Orejuela. Pero estos todavía son más poderosos y más descarados. Lo dicen los sobrinos de Maduro, para que no vayamos muy lejos. Las remesas de España despejan. Y esto ayuda a explicar muchos de los fenómenos que estamos viendo en el país. El alivio que está sintiendo Pereira, por ejemplo, porque Pereira es una de las ciudades que muestra mayor ingreso de remesas, lo que significa que hay una mayor cantidad de familias destruidas. Alguien en la familia se tuvo que ir para España a ver si haciendo cualquier cosa, con cualquier trabajo, se ganaba unos euros con qué mandarle a su familia. Y eso está pasando allá, y esos dólares ayudan a mantener una tasa de cambio más o menos equilibrada, y eso ayuda a entender muchas cosas. Las FARC ahora van a dictar cátedra sobre la mujer. Era lo que faltaba. Por Dios, si ellos no saben sino violarlas. Robarse las niñas de 12, 13, 14 años para violarlas en los campamentos y después obligarlas a abortar en unos procedimientos pues que cualquiera se imagina lo que serán los procedimientos quirúrgicos de aborto en la selva.
Pues eso es lo que saben las FARC sobre las mujeres. Y ahora, la justicia de género, el tema de género discutido con unos violadores sistemáticos. Por Dios, por Dios. Sigue la represión en Turquía, la represión en grande escala, requiem por la democracia turca. A raíz de la tentativa de golpe de Estado contra Erdogan, ha habido una violenta reacción donde la principal víctima ha sido la democracia. Y en Hoy en la Historia recordaremos la gran batalla de la campaña de la independencia, la que nos dio desde el punto de vista militar realmente la libertad. Desde el punto de vista político y estratégico fue la batalla de Boyacá, la batalla que nos dio la libertad militarmente, donde estuvimos a punto de perderlo todo y lo ganamos todo, fue la gloriosa batalla del Pantano de Vargas, que tuvo lugar un día como hoy, 25 de julio del año de 1819. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que parece un chiste, pero desde La Habana lo dicen en serio. Usted lo decía ahora al inicio del programa. Aseguran que serán las mujeres las que llevarán la antorcha de la paz y la reconciliación, como si no supiéramos todos que son precisamente las mujeres o las niñas, ¿no? Yo creo que hay que ser más exactos, las niñas, para ser más precisos, las que han sufrido la violencia, el reclutamiento forzado y los abusos permanentes de las FARC. Así que no deja de ser un poco ridículo, ¿no? Pues bien, ahora resulta que no serán castigados por semejantes atrocidades, sino que les debemos el nuevo enfoque de género en los acuerdos de paz. Por si esto fuera poco, el presidente Juan Manuel Santos, aunque no está oficialmente en campaña por el plebiscito, pues no desaprovecha ningún escenario para pedir el voto por el sí. Precisamente el presidente en una reciente entrevista reconoció que el proceso de pedagogía, que para algunos es de campaña, ya empezó, aunque aclaró que más adelante habrá una intensa campaña, ya anunció ríos de mermelada en radio, televisión, medios impresos e Internet. En esta reciente entrevista les quiero decir que el presidente habló del narcotráfico. Me llamó la atención. Por fin aceptó que las FARC eran parte del negocio, que ellos lo reconocieron, pero no dijo nada del dinero de las FARC, porque si reconoce que las FARC se beneficiaron, y yo creo que no hay que usar mucho el pasado, pero bueno, eso dijo él, ¿dónde está el dinero? En definitiva, más show desde La Habana e impunidad a raudales para uno de los grupos narcoterroristas más tenebrosos y con más recursos, ¿no?, del mundo. Si la campaña para el plebiscito no empezó oficialmente todavía, pregunto, ¿por qué el presidente y sus funcionarios no desaprovechan un evento para pedir el sí? ¿Cuándo el gobierno va a poner sobre la mesa el tema de los recursos millonarios de las FARC? ¿Quién le mete la mano al bolsillo de las FARC? ¿Y quién le quita las armas también para que no hagan campaña por el plebiscito a punta de fusil? Porque es obvio que van a hacer eso. Obvio que lo van a hacer y en muchas regiones van a imponer su voluntad como la impusieron en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Recuérdelo, Montserrat, pues ahí están las cifras. ¿Sí? En los sitios donde dominaba las FARC ganó Juan Manuel Santos. Qué curioso, ¿no? Qué raro, qué raro. Ah, es que el que no vota por Juan Manuel Santos se muere. Así de fácil, así de fácil. Y no tienen que matar a nadie, simplemente con que le pongan a uno el fusil en la nuca, con eso tiene para que uno vote de cualquier manera. Las FARC están en eso y el gobierno está en eso y está en campaña por el sí desvergonzadamente cuando la campaña no ha comenzado. Entonces Santos inaugura unas casitas y se echa un discurso diciéndole a la gentecita a la que le regala las casas que tiene que votar por él, porque votar por el sí es votar por Juan Manuel Santos. Esta es una forma de reelegir indefinidamente para la historia a Juan Manuel Santos, el peor presidente que ha tenido Colombia en la historia. Si inaugura un acueducto, entonces discurso, y el discurso es para que la gente vote por el sí, no hay derecho. Y mire usted la televisión, mírela, u oiga la radio ciertas emisoras para que vea usted lo que es mermelada y lo que son anuncios publicitarios para que la gente vote por el sí. Y la campaña no ha empezado.
Y obviamente la campaña por el no, pues ¿con qué se empieza? ¿Y cómo se empieza? ¿Y cuándo se empieza? Si jurídicamente no ha empezado la campaña. Y las FARC haciendo de grandes responsables de la equidad de género en Colombia. Pero ¿será esto posible? Los mayores violadores que ha habido en la historia de la humanidad son estos sinvergüenzas de las FARC. Piensen en las niñas campesinas, piensen en ellas, piensen en esas tragedias que conocemos, a ver si esto no es indignante. Bueno, pero en eso es en los que estamos en estos famosos procesos de La Habana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 25 de julio del año 16, son las 6:26 de la mañana. Las negociaciones con el ELN están congeladas para no afectar el plebiscito, manifestó el máximo líder de esa organización criminal, alias Gavino, quienes son considerados los peores depredadores del ecosistema en el planeta, que incluye voladura de oleoductos, contaminación de las principales arterias fluviales, el asesinato de Monseñor Jaramillo y otras gracias, como la conflagración del municipio de Machuca con habitantes incluidos. Según el narcoterrorista, el gobierno pretende llevar dos procesos distintos con las FARC y el ELN para dividir la insurgencia. Rodríguez Bautista manifestó también que durante 3 meses el gobierno nacional ha mantenido congeladas las conversaciones de paz con ese grupo armado porque teme que una agenda pública afecte la refrendación de los acuerdos que se han alcanzado con los narcoterroristas de las FARC en Cuba. Al parecer, en las esferas gubernamentales, temen iniciar la negociación pública con el ELN y avanzar en el primer punto de la agenda, participación de la sociedad, porque esto podría empañar la campaña por el plebiscito, enfatizó alias Gavino. Los helenos están dispuestos a iniciar de inmediato las conversaciones de paz en Ecuador, como se estableció el pasado 30 de marzo. Por último, agradeció el respaldo expresado por algunos parlamentarios europeos. Doctor Londoño, ¿qué estarán pidiendo ahora los helenos? ¿Qué será lo que buscan? ¿Qué será lo que quieren? Pues lo que quieren es que les den por lo menos el tratamiento que le han dado a las FARC. Otra constituyente. Eso en comercio, en derecho comercial internacional, se llama la cláusula de la nación menos favorecida, o más favorecida, según como se la mire. Uno parte de lo que le están dando a otro, de ahí arranca. Y entonces el ELN quiere hacer una campaña pública, ¿pero sobre qué? No sobre las voladuras de los oleoductos, no, sobre Machuca, no, sobre los secuestros que cometen, no, sobre la economía colombiana, sobre los TLC, sobre el socialismo en Colombia, en público, en todas las emisoras, estos tipos hablándole a la nación y la nación contestando. Bueno, pero se encartaron porque eso fue lo que buscaron. Así es. Entonces ahora el ELN acusa a Santos de tener congelados estratégicamente las conversaciones con ellos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. En eso estamos, pues. Entonces tenemos que seguir con nuestra ronda de noticias. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa. La nueva economía colombiana. El viernes, doctor Londoño, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la perspectiva de Colombia de estable a negativa. Es decir, Colombia ya no ofrece suficiente estabilidad macroeconómica y por lo tanto hay un riesgo importante en esta economía. El déficit en cuenta corriente, que cerró en 2015 6,4%, no tiende a bajar de manera significativa, mientras que el déficit fiscal estipulado en el marco fiscal de mediano plazo está en 3,9%, aunque aquí en la hora de la verdad hemos insistido en que pronto va a superar la barrera del 4%. Cabe recordar, doctor Londoño, que otros países con calificación BBB
suelen tener un déficit en cuenta corriente que no supera el 2%. Colombia está por encima del 6%. Por otra parte, la deuda externa sigue en aumento y de acuerdo con los datos del Banco de la República, el costo promedio de las nuevas contrataciones de deuda se ha aumentado pasando de una tasa del 2,5% a una del 3,5%. Es decir, no solo más deuda, sino con intereses más elevados. La deuda externa del sector público en Colombia asciende a 68.409 millones de dólares, es decir, el 25,3% del PIB, y se ha duplicado desde 2010. La deuda externa colombiana está ya en 114.202 millones de dólares, es decir, el 42,2% del PIB. En 2010 alcanzaba el 22,5% del PIB. En reunión de este viernes, 29 de julio, se espera que el Banco de la República suba en 25 puntos su tasa de interés en un intento por frenar la inflación, pues estamos a puertas de superar la barrera del 9% en 12 meses acumulado. En junio la inflación acumulada cerró en 8,6%. En julio, doctor Londoño, el impacto del paro camanero seguramente se va a sentir, pues la SAC, por ejemplo, indicó que las pérdidas solamente para el sector agricultura fueron cercanas a 1.5 billones de pesos y el encarecimiento de los alimentos fue más que evidente. Recordemos aquí que el fenómeno de la niña ya ha sido anunciado por el director del IDEAM sin que el gobierno reaccione. La última vez dejó pérdidas por 11 billones de pesos. La producción de petróleo, doctor Londoño, ya está en el piso, está por debajo de los 900.000 barriles diarios. Las empresas de hidrocarburos y minería no sienten que exista seguridad para invertir y menos ahora con la toma de Gibraltar y el secuestro de sus funcionarios, como lo informamos aquí el viernes. De 9 proyectos de la primera ola de obras 4G que lograron el cierre financiero, solamente 4, doctor Londoño, han logrado el cierre definitivo y no parece haber un escenario claro para los demás. El gobierno tiene que presentar ya, como sea, la reforma tributaria. Espera recaudar 10 billones de pesos que en últimas serán un paño tibio para mermar la fiebre de nuestra economía. Si no se frena el crecimiento desproporcionado del Estado, el gasto público, si no se garantizan las condiciones mínimas para la inversión y se recupera el orden, las cosas se van a poner aún más feas. La nueva economía colombiana, doctor Londoño, va muy bien. Prosperidad para todos. Sí, señor. Aspira a conseguir 10 billones de pesos en recaudos. El déficit es de más de 20. Sí, así es. Y no va a conseguir 10 billones de pesos. Pero con el aumento al IVA y gravando las rentas de los más pobres, es que parece que van a gravar las rentas de la gente que se gana 1,5 millones de pesos al mes, que a duras penas sobrevive. A duras penas, con 1,5 millones de pesos al mes se sobrevive, y con el salario mínimo pues ni hablar. Entonces, ¿en qué andamos? ¿En qué estamos? La situación económica del país es muy grave. Lo dice Fitch. Entiendan, no lo estamos diciendo nosotros. Santiago no se está inventando las cifras, está repitiendo las cifras del Banco de la República y las que ha tenido en sus manos la calificadora internacional de riesgos Fitch para bajarle la calificación a Colombia de estable a negativa. Esa es la situación. Y el Banco de la República en esta semana va a tener que subir más la tasa de interés para controlar la inflación, pero haciendo obviamente más contracción, más recesión económica. La situación de la economía colombiana es de una gravedad extrema, pero el presidente Santos inaugura casitas y acueductos y sigue hablando del sí, y entonces ahora en Cuba son las FARC las que hablan de la justicia con la mujer. Era lo que nos faltaba oír. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Lamentablemente, otro fin de semana teñido de sangre inocente en Múnich, Ansbach, Bagdad y Kabul, con saldo de 130 personas asesinadas. Al parecer, el ataque en Alemania la semana pasada, en el que 9 personas perdieron la vida, no estaría relacionado con el Estado Islámico y su perpetrador de origen iraní sería un atacante solitario, según las autoridades de policía. Pero ayer otro atentado con bomba en Ansbach, perpetrado por un refugiado sirio, sí fue atribuido al fanatismo islámico por el ministro del Interior del Estado de Baviera, con el agravante que este último ataque pone en entredicho la generosa política de este país en materia de refugio.
Recordemos que Alemania ha recibido cerca de 800.000 refugiados sirios. Pero lo peor, como es usual, ocurrió en el Medio Oriente. Ayer en una zona residencial predominantemente chiita en Bagdad, otro ataque con explosivos causó la muerte de 21 personas y dejó heridas a otras 35. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico. Y el sábado en Kabul, Afganistán, una manifestación política para demandar el suministro de energía eléctrica por parte de miembros de la minoría chiita Hazara fue atacada por 3 suicidas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, solo uno de los atacantes pudo detonar sus explosivos, mientras un segundo habría fracasado y logró huir, y un tercero fue abatido por la policía. Pero un testigo reporta haber oído 2 explosiones. En cualquier caso, el ataque es el peor en 15 años en ese país, con saldo de más de 80 personas asesinadas y al menos 231 heridas. El Estado Islámico que opera en la provincia de Nangarhar, al este del país, se atribuyó el atentado, pero no hay evidencia de que este grupo, integrado por talibanes de Pakistán y Afganistán, mantenga comunicación con el mando del grupo terrorista en Irak y Siria. Recordemos que este país fue invadido luego de los ataques a las Torres Gemelas en 2001, cuando el régimen talibán, entonces en el poder, rehusó entregar a Osama Bin Laden y los otros miembros de Al-Qaeda que tenían allí su santuario y desde el cual planearon los ataques. Cumpliendo sus promesas de campaña por las que votaron los norteamericanos, el presidente Obama se retiró de Afganistán e Irak, dejando unas fuerzas residuales que no han sido suficientes para garantizar la estabilidad de esos débiles estados. La pregunta, doctor Londoño, es qué van a hacer los Estados Unidos sobre el particular. Hablaremos en otra oportunidad sobre lo que proponen los candidatos Clinton y Trump. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero el terrorismo en el mundo es una cosa, Roberto, que ya excede todos los límites de la imaginación. La imaginación más febricitante no se hubiera imaginado lo que está pasando. En Alemania, la nación más organizada y más serena en los últimos años, después de Hitler, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, de toda Europa, es el escenario de 2 atentados terroristas en un fin de semana, uno en Múnich y otro más al sur. Y entonces ¿qué? El de Múnich, pues con los resultados conocidos, y el de más al sur con 12 personas heridas por un inmigrante sirio. Y resulta que tienen 800.000 ahí metidos. Bueno, en fin, la situación de Europa. Inclusive ¿sí? en China, doctor Londoño, están reunidos el grupo de los G20 y ya hablaron obviamente de las repercusiones económicas que tendría la oleada terrorista en la economía mundial. Sí, señor. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía del mundo? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Esperando a los bárbaros. El libro de Guy Sormont que seguimos recomendándoles a ustedes porque fue sencillamente profético. Y este libro fue escrito hace 20 años, por lo menos, de Guy Sormont. Y nos vamos con un invitado que estará con nosotros en un minuto, Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático.